Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video les voy a mostrar el postproceso, la edición, el retoque de piel que hice a una fotografía que mostré en el video pasado que tomé con luz continua. Por ahí pueden ver el video en la descripción de todo el proceso, cómo fue tomada. Y bueno, ya mostré en ese video, veíamos, esta fue una de las fotos que les mostré, que fue una de las que más me gustó. Y aquí la vemos tal cual como salió de cámara. Bueno, no tal cual porque aquí tiene balance de blancos asignado por la cámara. Vimos que fue tomada con luz muy cálida. Por ejemplo, así de roja se veía o se ve el resultado cuando utilizamos ese tipo de luz continua. Pero bueno, el balance de blancos ajustado en cámara, pues pude lograr un poquito la corrección. Y bueno, el primer paso es aquí mismo en Lightroom. Vamos a pasar al módulo de revelar. Y esta foto original, bueno, aquí ya le hice algunos ajustes. Aquí los estamos viendo. Bueno, lo voy a poner una vez más el antes y el después para que noten la diferencia. Es decir, la foto original, el primer paso es arreglar, ajustar un poco los tonos, obviamente el balance de blancos, lo rojo de la piel, aclarar un poco las sombras para que no estén tan oscuras, para tener más detalle en el cabello, y esto pues va a facilitar nuestro retoque, nuestra edición. Entonces, si se fijan, también aquí cambié un poco el fondo para igualarlo, para resaltar un poco más los ojos de la modelo, y el fondo lo desvié un poquito, o lo quise hacer más similar al fondo. Eso lo logré aquí en el panel de HSL en Lightroom. Con los tonos azules ven como los azules los bajé a -50. Ese es el fondo más natural, original. Y cambiando el tono del fondo, pues lo igualo un poquito más a los ojos de la modelo, pues para resaltarlos. Entonces, bueno, ya que hicimos estos pasos en Lightroom, aquí podemos ver las altas luces para abajo, las sombras para arriba. Es como normalmente preparo una fotografía. A mí me gusta añadir detalle antes del retoque. Esto es opcional. Muchas personas preferirán retocar sin añadir detalle o nitidez. A mí me gusta hacerlo desde antes. Y bueno, aquí tengo pues algunas correcciones básicas, por así decirlo, para preparar la foto. El siguiente paso, bueno, o los siguientes pasos ya, aquí está mi foto en Photoshop. Estoy trabajando con una imagen a 16 bits y para no entretenerlos, para hacer un poquito ágil este video, aquí tengo unas acciones que pueden descargar. Vayan a la descripción de este video, les voy a dejar un link donde pueden descargar esta acción que se llama separación de frecuencias. Es muy fácil. La descarga, solamente hacen doble clic y se va a instalar en su Photoshop. En este momento, bueno, estoy usando Photoshop CC, la versión más actual. Entonces, lo único que, bueno, el primer paso que vamos a hacer, o el primer paso que hice para esta foto, es simplemente hacer clic aquí en Play para seleccionar el desenfoque gaussiano. En esta fotografía, por ahí hay una regla, por así decirlo, que dice: divide los megapíxeles de tu cámara entre 3. Esta foto es de 36 megapíxeles, aquí el valor tendría que ser 12, pero bueno, a veces pues selecciono otros valores. Estuve probando con diferentes opciones y seleccioné 16 píxeles de separación. Es qué tan separadas van a estar nuestras frecuencias, porque bueno, estamos utilizando la técnica de separación de frecuencias. Entonces, aquí vemos nuestra foto ya preparada. Voy a hacer una pequeña pausa porque esto es muy importante, que no lo dije. Este retoque fue un retoque de 6 horas. Mucho tiempo, y no es... hay personas... Julia Kuzmenko, que es una de las retocadoras más famosas del mundo, se tarda una semana en retocar sus fotografías para portadas de revista, etcétera. Y bueno, pues es la mejor retocadora del mundo, tarda una semana, pero obviamente pues cobra miles de dólares por retocar una foto. Entonces puede tardar una semana, 3 días, un día.
Yo en este caso me tardé 6 horas retocando esta foto, y a veces aquí mismo en el estudio hacemos retoques de media hora. Entonces tengo pensado hacer otro tutorial que va a ser un tutorial para retocar fotos en 30 minutos. Para hacer ajustes rápidos, retoque de piel rápido en solo 30 minutos. Entonces, bueno, pues obviamente aquí depende el tiempo que le quieran invertir a una foto y sobre todo cuánto están cobrando por retocar esa fotografía. Entonces, bueno, esto es un retoque largo. Se puede hacer mucho más largo o se puede hacer mucho más corto. Eso es elección de ustedes. Entonces, bueno, en esta separación de frecuencias, lo que hago es apagar mi capa de fondo, apagar mi capa de textura. No voy a hacer paso a paso porque ya tengo la foto terminada. Simplemente les quiero mostrar cuáles son los pasos que hago. Aquí selecciono mi herramienta de lazo. Si no la ven, bueno, aquí la seleccionan manualmente, herramienta de lazo. Y normalmente empiezo con valores altos. Por ejemplo, desvanecer 30 píxeles. Y hago una selección. Presiono en el teclado la letra Q para ver qué tan degradada está mi selección, siempre cuidando de que vamos a hacer un trazo más cercano al ojo, por ejemplo, y vemos como aquí ya estamos invadiendo un poquito la pestaña. Entonces el truco es hacer tus selecciones lejos, alejado de líneas. Por ejemplo, aquí que vemos algunas imperfecciones, pues vamos a empezar ahí. Y lo que hace la separación de frecuencias, aquí lo estamos viendo muy claro. Bueno, espero que sea claro. Vemos estas manchas rojas y al desenfocar estas manchas vamos a emparejar la piel sin perder la textura del poro. Y lo vamos a hacer. Vamos a ir a la herramienta de filtro gaussiano y vamos a seleccionar un valor de 25 píxeles. Normalmente trato de utilizar un valor similar al desvanecimiento que tengo. Vamos a hacerlo con 25 píxeles y deseleccionamos. Vamos a ver el antes y el después. Solamente de este paso vemos cómo los colores, las manchas rojas se suavizan un poco. No han desaparecido porque también tenemos que retocar nuestra capa de textura. Pero bueno, este es el primero de los pasos. Entonces vamos a hacer eso en toda la cara, alejados. En este caso ya no tengo que hacer todo la selección de desenfoque gaussiano. Si se fijan, aquí se quedó grabada el último filtro. Entonces si presiono Command F, automáticamente se va a aplicar el filtro de desenfoque gaussiano. Entonces ya es más rápido. Hago mi selección y Command F. Lo puedo hacer aquí también en las zonas de sombra de la nariz. Command F, y así nos vamos en toda la cara. Vemos aquí esta sombra, por ejemplo, este tono oscuro, también lo vamos a suavizar un poco. Los brillos los vamos a suavizar. En fin, es suavizar los brillos, las sombras y emparejar los colores. En la frente también vemos esta textura, estos cambios de color, de luz y sombra. Entonces este primer paso, pues bueno, se trata de tratar de igualar esos tonos. Me voy a enfocar en esta parte para no perder tanto tiempo en este video, para no hacer tan largo este video. Y aquí vamos a desenfocar bien esta zona y terminamos por ahora. El siguiente paso va a ser desactivar nuestra capa de tonos. Vamos a activar nuestra capa de textura y vamos a activar esta capa de curvas de ayuda. Esta es una capa que solamente nos va a funcionar como ayuda, entonces para ver más fácil lo que tenemos que retocar en nuestra capa de textura. Voy a seleccionar la herramienta de tampón clonar. Aquí está. Y voy a seleccionar
la dureza del pincel. Aquí no sé si lo alcancen a ver, es totalmente duro y totalmente suave. Bueno, aquí lo podemos ver más claro. Entonces ahí están los bordes muy definidos. Vamos a suavizar un poquitito los bordes solamente y vamos a retocar con este pincel así tal cual. Entonces aquí tenemos mi herramienta de clonar y con mi teclado tengo configurado hacerlo más pequeño y más grande. Y aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, en este caso vemos incluso estas manchas rojas. Depende qué tan juntas o separadas estén las frecuencias, vamos a ver más o menos color. En este caso vemos que aquí tenemos bastante color. Entonces, bueno, todo eso vamos a copiar textura de aquí a esta parte, perdón, con el 100%. Y vamos a solamente retocar en la capa actual. Esto es importante que esté 100 y current layer o capa actual, modo normal. Entonces aquí lo que vamos a hacer, bueno, copiamos y pegamos. Les recuerdo que estamos con la herramienta de tampón clonar. Y esto es muy diferente porque si no lo hacemos con separación de frecuencias, es mucho más difícil. Tenemos que cuidar si estamos copiando y pegando de los mismos tonos de piel. Aquí con la separación de frecuencias no es tan grave, no es tan delicado. Entonces podemos, por así decirlo, darnos el lujo de hacer de copiar y pegar de manera un poquito más rápida y general. Aquí para este video lo estoy haciendo muy rápido. Les digo que me tardé 6 horas con esta foto. Y algo de lo que hago en ocasiones, bueno, cuando estoy retocando detalladamente, es hacer el pincel mucho más pequeño. Aquí vean, ya se distinguen los píxeles, píxel a píxel. Entonces copio de aquí y no con opacidad de 100%, sino con opacidad de 50%, o bueno, dependiendo, voy cambiando los números, voy desapareciendo o desvaneciendo poco a poco estas manchas. Entonces por eso puede ser un trabajo tan tardado, tan meticuloso, porque estamos no retocando píxel por píxel, pero estamos haciéndolo muy a detalle, con mucho zoom. Aquí, por ejemplo, ya empiezo a ver suave esto, que no es bueno. Entonces voy a regresar a una opacidad de 100% para alcanzar a ver más detalle. Copio de aquí y pego acá. Entonces, bueno, este proceso que ven que estamos tardando 1 minuto o quizá más en retocar una sola imperfección de la cara, bueno, pues ahora entenderán por qué es un proceso que puede durar 6 horas. Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí, no voy a parar, no voy a seguir a detalle porque sería un video eterno. Entonces ya saben, estas imperfecciones que vemos aquí con color, bueno, pues hay que retocarlas. También lo que esté demasiado blanco, que en este caso no veo, bueno, la nariz podría ser, no me molesta y de hecho no lo hice. Pero a veces hay ciertas imperfecciones que se ven muy blancas. En este caso, por ejemplo, digo, no es el caso porque esto blanco le está añadiendo algo de textura. Pero si quisiera suavizar este brillo, copio de aquí, tengo opacidad de 30% y pego aquí. Y vemos como suavicé un poquito ese brillo tan intenso. Entonces los colores, neutralizarlos. Las altas luces, también neutralizarlas. Los brillos, hacerlos más grises. Y también los colores negros, como este, por ejemplo, también aclararlos un poquito. Y para eso pues copio de una parte de la piel que tenga ese color gris. Se vale también utilizar la herramienta de pincel. Aquí la tengo ya seleccionada. Y se vale, por ejemplo, seleccionar el color blanco y con muy poquita opacidad y con muy poquito flujo, incluso con una tableta de retoque, podemos pintar poco a poquito sobre una imperfección oscura
estamos pintando una imperfección oscura con color blanco, entonces poco a poquito la vamos a aclarar. Entonces, pues dependiendo el tipo de imperfección que tengamos, pues utilizo la herramienta de pincel o la herramienta de clonar. Todas estas manchitas que vemos, miren, por ejemplo, esta es una mancha de maquillaje, que aquí la podemos ver, son manchas de maquillaje, eso hay que retocarlo. Entonces, como son blancas, pues hay que oscurecerlos. Aquí podría ser, estoy con la herramienta de pincel, podría hacer lo opuesto, pintar sobre negro en las imperfecciones que son blancas, o cambio otra vez a la herramienta de clonar, copio de aquí y voy pegando con opacidad de 80 a 100%, depende qué tan rápido lo quiera hacer y qué tan detallado quiera mi retoque. Aquí estoy viendo un cabellito. Bueno, pues lo vamos a desaparecer. Lo desaparecemos aquí en la capa de textura. Pero también hay muchos elementos que tenemos que retocar en ambas capas. En la capa de textura y en la capa de tonos. Por ejemplo, vamos a ver aquí nuevamente el tono. Y no se alcanza a notar, en este no fue el caso porque están muy separadas las frecuencias, pero depende el valor de desenfoque. Aquí podríamos ver un trazo ligero del cabello, entonces obviamente ahí tendríamos que también seleccionar esto y aplicar desenfoque gaussiano para que desaparezca el cabello de la capa de tonos y ya desapareció, ya retocamos el cabello también de nuestra capa de textura. Bueno, pues aquí todas estas manchitas, los lunares, pues ustedes sabrán si se retocan o no. Entonces esto fue el primer paso de retoque de piel con separación de frecuencias. Bueno, pues obviamente esta foto no está terminada, lo estoy haciendo, les estoy explicando los pasos. Y el siguiente paso después de la separación de frecuencias fue duplicar el fondo. Aquí estoy duplicando el fondo, lo pongo encima y aquí lo que hice, quiero retocar el cabello, que ven que hay muchos cabellos por ahí que distraen demasiado, entonces el cabello siempre es algo pues muy importante que se tiene que retocar en este tipo de fotografías. Y lo que hice aquí con la herramienta de pluma es trazar un vector. Bueno, aquí lo voy a hacer también muy rápido a la carrera para que lo vean. Trazar un vector en donde quiero hacer el corte de cabello, donde quiero que termine el cabello para... Bueno, lo voy a dejar así. Voy a cerrar mi vector y clic derecho en mi mouse. Voy a hacer selección. Y aquí dejé un radio, perdón, un desvanecimiento de 5 píxeles, que es más o menos el desenfoque que necesito en el borde del cabello. Y aquí tengo que invertir mi selección, entonces presiono Shift, Comando I para invertir la selección y ahora sí poder clonar el fondo en el cabello. Entonces aquí estamos clonando directamente de lugares más o menos cercanos aquí al cabello. Aquí hay que tener cuidado, en este caso el fondo va variando de color. Aquí hay que tener cuidado, esta es una foto más o menos fácil. Hay fotos que son mucho más difíciles con fondos más complicados. Entonces, bueno, aquí esta foto pues está, les digo, más o menos fácil, aunque... Aquí, por ejemplo, podemos ver algunas imperfecciones. No sé si ya lo notaron que copié de abajo aquí arriba y se alcanza a ver más oscuro este parche que acabo de hacer ahí. Y bueno, esto es normal. Por ejemplo, ahí también se nota la diferencia de color. No importa, digo, esto es normal, siempre pasa. Lo que vamos a hacer aquí es primero hacer un retoque, recorte general del cabello. Después quitamos la selección, cambiamos de herramienta a la herramienta de parche y vamos a seleccionar de más afuera, mucho más grande, y vamos a pasar ya sin tocar el cabello. Esto que estoy haciendo, aunque parece invisible, es
para estas imperfecciones que aquí se notan más, para que la Photoshop las ajuste de manera más rápida, más automática, por así decirlo. Y bueno, a irnos un poquito más, poco a poquito vamos haciendo más pequeño el pincel para irlas corrigiendo. Entonces, bueno, esto hice de este lado y de este lado hice exactamente lo mismo. Si se fijan, aquí el cabello se ve un poco falso, digo, está perfectamente cortado y eso no es natural. Aquí vamos a hacer una capa y aquí en esta capa vamos a pintar, bueno, con la R en el teclado y con el mouse puedo rotar mi documento para dibujar más fácil. Esto lo hago también con la tableta de retoque. Estamos en la capa de arriba y vamos a solamente usar esta capa para dibujar y con una opacidad, por ejemplo, de 50 píxeles y un pincel muy pequeño. Lo que vamos a hacer aquí es dibujar algunos cabellos naturales, tratar de que se vean del mismo color. Aquí no lo estoy viendo, no, mentira, aquí tengo que usar la capa actual y la de abajo. Entonces vamos a dibujar unos cabellos pequeñitos, muy suavecitos. Digo, aquí lo estoy haciendo muy a la carrera. Con la tableta de retoque, quizá mucho menos. Yo creo que opacidad de 30% es mejor. Vamos a borrar estos que se ven muy feos. Y vamos a regresar. Esto con el mouse es muy tedioso, pero por eso utilizo una tableta de retoque. Porque aquí lo podemos hacer. Selecciono una zona de aquí y simplemente hago esto. Vean cómo se mueve mi mano y lo estoy haciendo mucho más rápido. Y no tiene que ser perfecto. De hecho voy a bajar todavía un poquito más. Al 20% estoy clonando. Esto también lo puedo hacer con la herramienta con el pincel. El pincel de pintar. Selecciono el color, un color de aquí. Y también el truco es siempre estar seleccionando colores más o menos distintos. Por ejemplo, aquí el cabello es más negro, en otra zona será un poquito más café. Entonces estar variando el color del pincel. No es necesario este paso, pero como les digo, por el tipo de recorte que hicimos de cabello se ve como muy falso. Y eso que pusimos un desvanecer de 5 píxeles. Si fuera 0 píxeles sería más marcado. O a lo mejor si ponemos 10 o 15 píxeles se ve como muy desenfocado. Y se ve raro, se ve muy raro. Parece que no, pero puede ser muy difícil de retocar el cabello. Entonces, bueno, aquí estoy haciendo todo por capas. Entonces estas capas las agrupé. Y esta aquí le puse de nombre cabello. Y obviamente esta capa está tapando todo lo que estaba, todo el retoque que hicimos en la cara. Entonces, por eso, bueno, aquí hice una máscara y pinté de negro la cara de la modelo, así con un pincel. Pinté de negro la cara de la modelo porque para el retoque que hice con la separación de frecuencias que se dejara ver. Entonces aquí hubo una transición, tuve que poner atención, bueno, que una parte de la máscara está oculta por el retoque de cabello y otra parte es la separación de frecuencias. Entonces, bueno, esta máscara, así lo hice esta vez. Se puede hacer en Photoshop, se pueden hacer las cosas de muchas maneras distintas. Así fue como lo hice en esta fotografía. Después, el siguiente paso, volvemos a nuestras acciones y vamos a la acción de luz y sombra. También pueden descargar esta acción totalmente gratis. Hacen clic en play y aquí tenemos 3 capas, una para luz, para sombra y detalles. En la capa de luz vamos a pintar, vamos a utilizar nuestra herramienta de pincel y vamos a seleccionar un color blanco. Entonces el atajo es la letra B,
B de bueno, como decimos aquí en México, B de burro, o bueno, la tecla B para seleccionar el pincel, después la tecla D para regresar los colores a negro y blanco, y la X para invertirlo. Entonces este es un atajo que siempre utilizo para rápidamente seleccionar el color blanco y negro. Entonces aquí vamos a pintar nuevamente utilizando nuestra tableta de retoque con una opacidad muy bajita de 30% y un flujo muy bajo de 10%. Pintamos en la zona donde veamos brillos, pintamos en la capa de luz con color blanco. La nariz, el centro de la nariz siempre es bueno pintarlo, marcarlo bastante. Váyanlo haciendo con cuidado, sobre todo si no tienen una tableta de retoque. El mouse es un poquito más agresivo, quizá tengan que bajar incluso estos valores si trabajan con el mouse. Entonces el truco de la tableta es que se van haciendo poco a poco. Aquí también pintamos un poquito de blanco, un poquito de blanco. Lo estoy haciendo muy rápido a la carrera y ya estoy notando que se ve bastante mal. Lo estoy haciendo muy rápido. Y aquí también podemos poner un poquito, destacar un poco los brillos que ya existen en la misma fotografía. La idea es solamente resaltarlos. ¿Por qué? Porque con la separación de frecuencias aplanamos estas texturas, y lo que estamos haciendo ahora con la famosa técnica de Dodge and Burn, o técnica de luz y sombra, en este caso lo estamos utilizando para destacar los brillos. Y ahora vamos a pasar a la capa de sombra, vamos a presionar la X para que se inviertan nuestros colores, y ahora vamos a pintar un poquito aquí de negro, otro poquito aquí de negro, otro poquito aquí de negro, en las zonas donde ya vemos que hay color negro o tonos oscuros, pintamos un poquito más. Siempre es bueno pintar a los lados de la nariz de color oscuro, eso hace que se adelgace un poquito la nariz. Y bueno, podemos aquí destacar algunas otras sombras que veamos, y poco a poquito, bueno, también en el cabello. Aquí no vale la pena o no puedo pintar en el cabello porque acuérdense que tenemos esta máscara para retocar el cabello, entonces esto lo tendría que hacer aparte. A veces lo puedo hacer en esta misma capa de sombra, pintar un poco de cabello en esta zona, incluso al nivel de píxeles, trazo cabellos así muy pequeñitos, delgaditos, para llenar estas partes en donde pues a veces se ven un poquito ahí de huecos. Bueno, aquí les voy mostrando el documento final. No está activado todo el retoque, solo les quiero mostrar, por ejemplo, la máscara, perdón, que hice, como incluso aquí vemos los trazos, los cabellos que les decía que fui añadiendo para que se viera más natural. Y también quería mostrarles, por ejemplo, la capa de luz. Este fue el trazo que hice de añadir luz, y la capa de sombra. Entonces, bueno, pues ahí se van viendo poco a poco los avances. Vamos a activar nuestra capa de fondo, y después de luz y sombra, el siguiente paso fue añadir detalles. Otra capa más arriba de todas. Importa mucho el orden de las capas, entonces si esta capa está arriba de todas, pues obviamente afecta todo lo que está debajo. Vemos cómo aclaré un poquito, muy ligeramente, lo interno del ojo, y eso lo hago en esta capa de detalle que se les va a activar cuando usen luz y sombra. No, mentira, esta es una capa simplemente de 50% gris en modo soft light. Entonces aquí, ¿qué hago? Pintar. Voy a seleccionar mi herramienta pincel, color blanco, y con blanco aclaro esta parte. Lo negro del ojo, esta parte la pinto con negro, y también un pincel muy pequeñito de negro para añadir o marcar estas rayitas del ojo, obviamente pues en los dos lados. Aclaramos un poquito lo blanco del ojo ligeramente, aquí hay que ser sutiles, no hay que exagerar. Y también
hice una capa más ahí para hacer otros ajustes finales o detallitos. No quité todas las venas del ojo porque luego se ve muy raro. Aquí sí se veían un poquito más. Quizá en esta se podría retocar un poquito más. Me parece que con separación de frecuencias retoqué esta. Porque, a ver, vamos a verlo porque sí se ve bastante raro. Sí, este ojo lo retoqué con separación de frecuencias y este ojo lo retoqué acá con la capa de detalles. Se puede hacer de ambas maneras, ¿no? Como se les haga más fácil a ustedes. Entonces, bueno, ahí vamos viendo ya el avance. Otra cosa importante aquí fueron las uñas, que estaban un poquito maltratadas. Entonces, una nueva capa simplemente para emparejar esas uñas. Y ya que terminé con todo esto, hice una capa nueva. Vamos a ir activando todo el retoque. Hice una capa nueva para licuar. Esta parte, bueno, si se fijaron, aquí había cabello. También esto lo fui retocando de la misma manera que les fui explicando con separación de frecuencias. Y también al final tuve que retocar un poco más en esta última capa. Para hacer eso presionemos Shift, Option, Command E. Es una combinación bastante larga para hacer una nueva capa que sume todo lo que está debajo. Y aquí nos vamos a la herramienta de licuar. Y aquí también, no sé si notaron los ojos. Aquí tenemos que detecta los ojos, la cara. Entonces aquí traté de darle un poquito de simetría a los ojos, adelgazar un poquito la nariz, adelgazar un poquito la cara. Y también en esta parte que el hombro estaba como en una posición que se veía como muy alto, aquí con la herramienta de licuar lo podemos meter un poco. Y el cabello también lo podemos acomodar un poquito. Si vemos que de alguna parte le falta forma, por ejemplo aquí, si quisiéramos darle un poquito más de forma, o alguna curva, hacerla menos notoria, como aquí en este lado, lo hacemos con la herramienta de licuar. Entonces, ok, y esto fue, como les dije, en una capa final que afecta a todas. Es decir, aquí si apagamos los detalles o apagamos las capas, ya no funciona. ¿Por qué? Porque ya tenemos una capa con contenido que está encima de todas. En este caso, bueno, esta no fue la buena, esta es la buena. Y todo lo tengo agrupado en carpetas. Entonces, y todo mi retoque lo tengo concentrado en esta carpeta de retoque. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Vamos a colocar nuestra foto aquí y vamos a desactivar el retoque y activarlo. Entonces, vamos viendo la simetría de los ojos, de la cara. El cabello, que es algo que brincaba mucho. Este pliegue de la blusa se ve muy mal. Entonces, pues también lo quitamos, lo arreglamos con licuar. Esta parte, bueno, lo dije muy fácil, pero fue bastante complicada ahí con separación de frecuencias y con la herramienta de clonar tradicional. Fue bastante complicado. Y cabello, pues ya vieron que pinté bastante. Todo el contorno para que se vea natural. Entonces, bueno, pues este fue el proceso no, mentira, falta un paso más. Por último, ya terminado el retoque, aquí está la foto original, como salió de Lightroom, de la cámara, ajustada en Lightroom, retocada en Photoshop, y todavía hice unos ajustes finales en Lightroom. O sea, la foto ya retocada, hago una copia virtual y pues le di aquí algunos ajustes que pueden ver en pantalla. Todavía algunos ajustes finales, sobre todo en dividir tonos, la temperatura de color. También le di unos tonos más hacia el magenta, un poquito más de detalle todavía. Y sí, me parece que fue todo lo que hice. No, el color aquí le quité un poquito de rojo y aquí le sumé un poquito de naranja. Entonces, ahora sí, pues esta es la foto ya final, tal cual quedó, como me gustó. Ya está lista para publicarse esta fotografía. Entonces, bueno, un proceso largo, 6 horas, como les dije. Más adelante voy a grabar un video en el que hagamos un retoque mucho más rápido y sencillo. De hecho, ese va a ser un video de media hora
voy a poner cronómetro, voy a poner a contar el reloj y lo que alcance a hacer en 30 minutos lo voy a grabar todo en vivo para estar comentando paso a paso lo que voy haciendo. Entonces, bueno, pues alguno de los siguientes videos será un retoque de 30 minutos. Entonces, pues me despido y hasta la próxima. Bye.